Nos han hecho creer que el futuro nace en laboratorios estériles, bajo la mirada de multimillonarios y los flashes de cientos de cámaras. Nos vendieron la imagen de una camioneta de acero como algo sin precedentes, como una genialidad nacida en California. Pero la verdad es más antigua, más dura y habla español. 60 años antes de que ese vehículo subiera a un escenario, por las brechas ardientes de Chihuahua ya corría un monstruo. Angular, intimidante, hecho de puro acero inoxidable. Lo llamaban el Titán X. No solo anticipó el futuro, lo construyó y después fue borrado de la historia. Esta no es una leyenda de taller, es la historia de Enrique Villalobos, un genio mecánico, hijo de una familia de mineros que logró lo imposible. Corría el año de 1958, mientras el mundo admiraba los Cadillacs cromados con aletas enormes que se pudrían en 5 años, Villalobos estaba construyendo un automóvil eterno. Él creció rodeado de maquinaria pesada, de gigantes de la extracción, donde un fierro roto significaba una vida perdida. Vio con sus propios ojos cómo los coches americanos y europeos se deshacían en el norte de México. Se convertían en montones de óxido bajo la acción de la sal, el polvo corrosivo y las temperaturas extremas. Entonces, Villalobos se obsesionó con una idea que parecía una locura: crear un coche que no necesitara pintura, que no necesitara una carrocería tradicional. Un vehículo que pudiera servir a generaciones enteras. Entendió que el esquema clásico, un chasis con una lámina encima, estaba obsoleto. Era pesado, frágil y vulnerable. Así nació el concepto del exoesqueleto, una estructura portante donde los paneles exteriores son el esqueleto mismo de la máquina. Para darle vida, eligió acero inoxidable de ultra alta resistencia. Aquello era un desafío a toda la industria. En 1959, ese tipo de acero se consideraba material para la aviación y el espacio, no para una camioneta hecha en México. Pero ese acero de grado espacial era casi imposible de trabajar. En un taller automotriz de la época, intentar darle forma era una locura. El metal era tan duro que las prensas de estampado, las mismas que daban forma a los coches de Detroit, simplemente se rompían. No podían doblarlo. Pero Villalobos no retrocedió. Aplicó una geometría de facetas angulares. En lugar de forzar curvas imposibles, unió los paneles con soldadura en ángulos agudos. Esto creaba una estructura increíblemente rígida y sólida. Así nació esa forma agresiva y futurista. El Titán X no era una camioneta, era una fortaleza sobre ruedas. Pero la verdadera revolución estaba bajo la carrocería. Villalobos conocía su tierra. Sabía que los motores de combustión interna se ahogaban en el aire delgado de la Sierra Mexicana. Perdían potencia y su mantenimiento era un dolor de cabeza. Así que, usando su experiencia con la maquinaria eléctrica de los elevadores mineros, diseñó algo nunca antes visto en un todoterreno: un sistema de motores en cada rueda. En la parte trasera del Titán X, un generador diésel compacto no movía el vehículo. Su única función era producir electricidad. Esa energía alimentaba 4 potentes motores eléctricos, uno integrado en el cubo de cada llanta. El resultado era un par motor brutal desde 0 revoluciones y la capacidad de controlar la tracción de cada rueda de forma independiente, décadas antes de que las computadoras hicieran ese trabajo. Durante las pruebas en el desierto, en 1960, este monstruo mexicano superaba sin esfuerzo a los jeeps militares estadounidenses. Escalaba pendientes que se consideraban imposibles. Villalobos había creado una transmisión electromecánica sin la ayuda de un solo microchip.
Demostró que el ingenio mexicano podía construir un vehículo sin depender de una caja de cambios compleja o de un frágil eje de transmisión. La máquina era casi indestructible, porque tenía 10 veces menos piezas móviles que cualquier competidor. Pero faltaba un último detalle: el blindaje. La geometría del Titán X no era un capricho estético. Cada ángulo de inclinación de los paneles de acero fue calculado por Villalobos para hacer rebotar los proyectiles. Las planchas de acero inoxidable de 5 milímetros de grosor repelían balas calibre 45 y 9 milímetros como si fueran gotas de lluvia. Para las ventanas, desarrolló un polímero transparente de múltiples capas que superaba en resistencia a cualquier cosa de la época. La prueba definitiva llegó en 1961, en una demostración a puerta cerrada. Frente a un grupo de generales, Villalobos sacó su arma, descargó un cargador entero contra la puerta de su propio vehículo y luego, tranquilamente, se subió al volante y se fue. Dejó a los militares en un estado de absoluto silencio. Era la máquina de supervivencia definitiva, creada en un país que el mundo solo veía como proveedor de materias primas. Para 1962, Enrique Villalobos estaba listo. Tenía todo preparado para iniciar una línea de producción capaz de fabricar 10 de estas bestias cada día. El sueño de Villalobos era claro. Quería que México se convirtiera en el líder mundial del transporte más resistente del planeta. Pero justo en ese momento, las sombras comenzaron a moverse. Había gente cuyo negocio dependía del metal que se oxida, del petróleo que se quema sin fin. Para ellos, un vehículo eterno no era un avance, era una amenaza directa a su existencia. Y no tenían intención de negociar. Venían a llevárselo todo. Lo que ocurrió en los campos de pruebas secretos en 1961 debió cambiar para siempre el rostro de las carreteras del mundo. Imaginen la escena. Altos funcionarios, agregados militares y representantes de la industria congelados en un silencio absoluto. Ante ellos, el Titán X, angular, resplandeciente bajo el sol del mediodía. Un monstruo de acero de 3 toneladas. No había rugido de motor diésel. No había nubes de humo negro. La máquina se deslizaba casi en silencio. Apenas un silbido cortando el aire a 100 kilómetros por hora sobre la arena profunda. Los informes de prueba de la época describen con frialdad técnica cómo golpearon su cristal con un mazo de construcción de 10 libras. El resultado fue contundente. No quedó ni una sola microfisura. El secreto no estaba solo en su blindaje, estaba en su corazón mecánico. Enrique Villalobos fue el primero en el mundo en resolver el problema que todavía hoy persigue a los coches eléctricos: el sobrecalentamiento y la complejidad de la transmisión. Su sistema, bautizado motor rueda, fue desarrollado en 1959. Usaba aleaciones magnéticas únicas, extraídas de las minas de Chihuahua. En lugar de una pesada y compleja caja de cambios, cada rueda del Titán tenía su propio motor eléctrico. Cada motor incluía un reductor planetario sumergido en un baño de aceite para mantenerlo frío. Esto le daba al vehículo una capacidad todoterreno que hoy los publicistas llamarían increíble. Para Villalobos, no era mercadotecnia, era simplemente física aplicada. El Titán X podía seguir avanzando incluso si 3 de sus 4 motores fallaban. Era un concepto de supervivencia absoluta, pensado para las condiciones de una guerra. Cuando los expertos extranjeros analizaron los planos, no lo podían creer. El ingeniero mexicano había eliminado los diferenciales, había borrado los ejes de transmisión. El resultado era una máquina casi eterna, un vehículo sin piezas de desgaste programado. Y eso, precisamente eso, era lo que aterraba a las grandes corporaciones.
Un automóvil que no necesita refacciones es una pesadilla para la economía de mercado. Villalobos había creado la máquina perfecta, sin entender que en el mundo de los grandes negocios, la perfección es un crimen. Pero la verdadera proeza de Villalobos no estaba en los motores, estaba en la composición de su vidrio irrompible. Mientras el mundo usaba un simple vidrio triple laminado, él experimentaba con compuestos multicapa. Usaba resinas transparentes y cuarzo reforzado a nivel molecular. Su blindaje transparente estaba integrado directamente en el esqueleto de la máquina, creando un capullo de solidez total. En las pruebas secretas de 1961, le dispararon al parabrisas con un rifle calibre .30-06. Las balas no rebotaban, se aplastaban contra el cristal sin dejar una sola grieta. El secreto de este material venía de las entrañas de México, un proceso de intercambio iónico que usaba sales extraídas de las cuevas de cristales de Naica. La tecnología hacía que las limusinas blindadas de los presidentes de la época parecieran de cartón. Pronto comenzó una cacería por la fórmula. Representantes de los gigantes químicos estadounidenses le ofrecieron a Villalobos fortunas por la patente. Pero Enrique se mantuvo firme. Quería que su tecnología sirviera únicamente a México. No entendía que en ese mundo, negarse a vender un secreto es firmar una sentencia. Su patriotismo se convirtió en su condena. Mientras él soñaba con una industria automotriz mexicana independiente, sus supuestos aliados ya preparaban un plan para desmantelar su sueño. Para 1962, la presión sobre el proyecto Titán X se volvió insoportable. A México comenzaron a llegar extrañas delegaciones. Oficialmente eran asesores de estandarización. En realidad, representaban los intereses de los gigantes petroleros del norte. Les asustaba la carrocería inoxidable, pero les aterraba la eficiencia de su planta híbrida. El coche de Villalobos consumía 3 veces menos combustible que cualquier vehículo similar, y su vida útil superaba el 500.000 kilómetros sin reparaciones mayores. Para una industria basada en la obsolescencia programada, el Titán X era un virus capaz de destruir todo su modelo de negocio. Comenzó una campaña de desprestigio en la prensa. De pronto, aparecían artículos sobre la inseguridad de los bordes afilados de la carrocería, o sobre la supuesta inestabilidad de los motores eléctricos. El proyecto, que debía ser el orgullo de la nación, comenzó a ser asfixiado lentamente por controles burocráticos y recortes de presupuesto. Pero el golpe final no llegó en los periódicos. Sucedió en el silencio de la noche. El 14 de septiembre de 1962, del hangar de pruebas en Chihuahua, bajo un manto de secreto, desapareció todo. No solo el único prototipo funcional del Titán X, se llevaron el alma del proyecto, los cálculos originales, las fórmulas del acero y los nuevos polímeros. A la mañana siguiente, Enrique Villalobos llegó al taller, pero en lugar del ruido de los motores, encontró un silencio sepulcral. Las puertas estaban selladas. La explicación oficial fue fría y cortante. El proyecto quedaba cerrado por razones de seguridad nacional. Todos los materiales, le dijeron, habían sido transferidos a un socio estratégico para su custodia. Pero esa custodia nunca existió. Fue una mentira para encubrir el saqueo. Existen pruebas indirectas, registros de vuelo que apuntan a un avión de transporte privado. Un avión sin marcas, sin identificación, que esa misma semana despegó con rumbo a Texas. Las tecnologías creadas por un genio mexicano para resolver los problemas de su país fueron robadas para resurgir décadas después bajo otras marcas, en otros mercados. Mientras en México, los registros oficiales del Ministerio de Industria sufrían una limpieza sistemática, del otro lado de la frontera se ponía en marcha la Operación Acero Frío. Ese era su nombre en clave.
En los archivos desclasificados de inteligencia industrial, esa operación lo explica todo. El prototipo del Titán X fue trasladado en secreto a una base militar en El Paso. Allí fue desarmado pieza por pieza para someterlo a una ingeniería inversa total. Los ingenieros estadounidenses no daban crédito a lo que tenían en sus manos. Descubrieron una estructura donde el chasis y la carrocería formaban un solo cuerpo. Un exoesqueleto de acero que eliminaba cientos de puntos de fallo, la pesadilla de cualquier coche de la época. Pero el verdadero secreto estaba en los cálculos, en una fórmula que Enrique bautizó como la constante de Villalobos. Era la matemática que explicaba cómo distribuir la tensión en cada pliegue del acero. La clave para que una máquina de 3 toneladas se moviera con la agilidad de un deportivo. La prueba es irrefutable. Si hoy se analizan las patentes de exoesqueletos registradas en Estados Unidos, la geometría de los pliegues coincide con los cálculos de Villalobos en un 99.8%. El futuro que nos venden hoy es el plagio de un genio que murió en el olvido. Y luego estaba el vidrio, un material que parecía imposible. El secreto no estaba en el grosor, sino en un proceso de intercambio iónico. Villalobos usaba sales minerales extraídas de las cuevas de cristales de Naica. Con eso lograba lo que él llamaba transparencia estructural. El polímero no se rompía, absorbía el golpe y distribuía la energía por todo el esqueleto de acero. En 1962, un hombre conducía por una carretera mexicana un coche cuyo cristal aguantaba el golpe de un mazo. Hoy, las ventanas con tecnología espacial se rompen con una simple bola de metal. Después del robo, a Enrique Villalobos lo silenciaron. Le impusieron un contrato de confidencialidad bajo amenaza directa contra su familia. El proyecto fue borrado de los registros. Al ingeniero lo tacharon de loco. Pasó sus últimos años como un consultor anónimo, viendo desde las sombras cómo sus ideas aparecían en proyectos militares y aeroespaciales de otros países. Murió en 1994 sin recibir un solo peso por su invención. Pero dejó un mensaje en sus últimos planos, una frase que lo resume todo. Al acero no se le puede engañar. Recuerda la mano del maestro, no la de quien compró el derecho a usar su nombre. Hoy, cuando vemos esos vehículos eléctricos de formas angulares, no vemos un triunfo de la modernidad, vemos el eco de un genio mexicano que fue demasiado peligroso para su tiempo. Su máquina era demasiado buena, demasiado duradera, para un mundo que necesita que las cosas se rompan. La historia oficial es una mentira. La verdadera historia la contamos aquí. Únete a Secretos de los Descubrimientos Mexicanos y suscríbete para que la memoria no se oxide.